Hola DinoRankers, ¿cómo estáis? Aquí David, el diseñador web, un placer. Os hago este vídeo porque Dean me lo ha pedido. Si no, Dean me dice, tienes que documentarlo, si no te voy a matar. Y digo, vale, vale. Os voy a contar un caso de Reformas de Lujo Madrid, cómo lo hemos posicionado en top 1, pasando de página 6 a página 1 en primera posición. Quiero que veáis por dentro todo el proceso, desde las reuniones con el cliente hasta la parte de diseño y cómo se ha enfocado la parte de SEO, a pesar, esto es muy importante, que no estaba técnicamente incluido en el presupuesto, ¿vale? Primero de todo os doy un poco de contexto. Este cliente llega porque una agencia de SEM les estaba haciendo publicidad y esa publicidad no estaba rendiendo del todo bien. Entonces sabían que era un problema, estaba claro de la parte de branding y que la experiencia de página no era buena porque los textos no estaban alineados, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos. Y lo que hicimos nosotros pues, es plantear un rediseño. La idea inicial era hacer una landing, pero después de ver toda la página, todo el proyecto, no tenía sentido hacer solo landings porque la web en general necesitaba un restyling completo. Y esto es lo que hicimos de 0 a 100. Entonces, con esto claro, vamos a la parte de DinoRank. Aquí tenemos dos grandes momentos, dos momentos clave. Uno que es este de aquí, que es cuando pasamos de la página 66, o sea, página 6, a página 1 en puesto 6, con la palabra clave Reformas de Lujo en Madrid. ¿Qué pasaba hasta la fecha? Aquí abajo ellos lo que estaban intentando era posicionar por la palabra clave genérica Reformas y Construcción en Madrid o Reformas Madrid. Era demasiado genérica y además algo muy importante, y es que esta palabra clave no hacía justicia al tipo de proyectos que ellos hacían. Si tú mirabas sus proyectos veías que eran pisos de medio millón, 1 millón de euros y reformas muy guapas, con acabados muy premium. Entonces no tenía sentido, porque además les llegaban muchos leads que no era su cliente, porque era un cliente pues más normal, alguien que quiere cambiar un baño, no era su público. Estamos hablando de alguien, de una empresa que hace proyectos muy top, proyectos muy bien hechos, con muy buenos acabados. Entonces ya teníamos un problema de que la palabra clave que intentaba posicionar no era la adecuada. Esto por un lado. Entonces, ¿qué hice? Lo primero fue hacer un pequeño keyword research, literalmente de 10 minutos, poniendo pues Reformas Madrid, eligiendo las palabras clave que cuadraban con el servicio que realmente estaba ofreciendo esta empresa, me los llevé a DinoRank y a partir de ahí solo hice una cosa, y fue entrar en la web, que es lo que veis aquí, entrar en la web y cambiar el H1 y el title a través de Yoast, en este caso, que era lo que había instalado. Y listo, no hice nada más, ¿vale? Hice esto, lo agregué a Search Console, miré que estuviera todo bien, que no hubiera errores graves, y a partir de aquí empecé a sacar capturas de todo el proyecto, de toda la web antigua, que son los que os voy a enseñar ahora. Capturas de todo, tanto de la parte web, de la portada, los formularios, la parte de las SERPs mediante el comando site, la parte de PageSpeed, todo, para tener documentado el antes y el después, que es una de las cosas que hay que hacer, que os recomiendo siempre hacer, porque así el cliente tiene que ver el antes y el después, porque si no la gente no tiene memoria, entonces no se acuerdan. Documentarlo todo antes de una migración. Perfecto. Hice este cambio y en 2-3 días pasamos de estar enterrados en página 6 a estar en primera página, posición 6. Aquí no le dije nada al cliente, ¿vale? Simplemente vi que íbamos por buen camino, vi que el cambio tenía sentido, es decir, a Google le cuadró que yo le pusiera este título, porque el resto de página, el resto de textos iba más alineado con esta keyword que no con la anterior, que era muy genérica. Por lo tanto, además también nos sacamos mucha competencia de encima, lógicamente, al ser más nicho. Luego estuvimos aquí, posición 6, 4, 3, en algún momento, de hecho un día subimos a 1, yo ni me enteré, o sea, porque no entro cada día a mirar las keywords, yo simplemente aquí en ese proceso, en esta línea, estaba diseñando la página y mi socia estaba haciendo los textos, hablando con el cliente de su público objetivo, de su servicio, de su proceso de creación, de lo que valoraban, de qué cliente ideal querían. Esto es súper importante, luego lo veremos, porque al final lo que le estaba llegando hasta la fecha no era del todo adecuado. Entonces, la parte de copy, súper clave aquí. A destacar es que en ningún momento utilizamos la IA, ni utilizamos un TF-IDF, ni nada por el estilo para generar textos artificiales. Nunca. O sea, todo se hacía a medida en relación a lo que el cliente nos estaba contando, ¿vale? Que sepáis que solo se hizo
para nivel de SEO el H1, nada más, ¿vale? Por eso se ve claramente que Google ahora es mucho más avanzado que lo que era años atrás. Luego otro gran momento, si miramos aquí a un mes, fue el día de la migración, ¿vale? Cuando migramos la web, estábamos aquí estancados en posición 6, migramos, caemos a posición 9, aquí mucha gente ya se pondría nerviosa y empezarían a llamarte al teléfono en plan, cabrón, ¿qué has hecho? Yo ya le dije al cliente que esto pasaría, ya le avisé que no se preocupara, que había caída de tráfico, que yo lo monitorizaría, que estuviera tranquilo y que si veía que perdía muchos leads, pues que hiciera un poco de campaña de SEM para intentar compensar esa caída, pero que era cuestión de unos días. Y efectivamente así fue. Empezó a remontar, aquí realmente no hice nada, simplemente dejé que Google hiciera su trabajo de escaneo y empezamos automáticamente a remontar fuertemente poniéndonos en posición 3. Luego estábamos ahí 3, 4, tonteando hasta que nos testeó Google en posición 2 y ¡pam! Nos puso en posición 1. Y ahora estamos ahí 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es cuestión de tiempo que nos pongamos en 1. ¿Por qué? Esto lo expliqué en una formación anterior, en un directo que hicimos, no una formación, un directo que hicimos en DinoRank, donde yo sabía que esto pasaría por un motivo muy simple, y es que los 3 primeros resultados de la competencia, la gente que estaba arriba, la experiencia web era horrible, ¿vale? Era absolutamente nefasta y no respondían a la intención de búsqueda y era cuestión de tiempo que esto pasara. Así que os voy a enseñar ahora las capturas de pantalla. La web anterior, el formulario era una parte importante, era así, o sea, literalmente era esto, ¿vale? No es lo más bonito del mundo, pero para que veáis un poco toda la cantidad de campos que se pedían. Esta era la portada, una portada que sí, que aquí hay bastantes cosas. El menú está oculto. Nunca hagáis eso, nunca. El menú tiene que estar visible. Luego, los links de redes sociales, grandísimo error. Llega una persona en tu web y lo primero que haces es expulsarlo a un sitio que está petado de ruido, de entretenimiento, donde se le va a olvidar, va a ver un gato saltando por la ventana y va a decir, oh, qué bonito el gato, y ya está, lo de la reforma ya ha pasado a segundo plano. Nunca pongáis iconos sociales en la web, salvo que sea abajo. Y luego aquí pues vemos muchas cosas, desde la legibilidad del título es muy complicada, el título es genérico, el texto no se lee, como podéis decir. La parte de los botones tampoco se leen demasiado bien, y encima el fondo era un vídeo que iba pasando, que complicaba aún más la lectura y encima en móvil tardaba mucho en cargar. O sea que tenemos aquí el pack completo de una Bob Default mal hecho. Luego es una Bob Default que también respira a desesperación, huele a querer vender. ¿Cómo lo vemos? Pues muy fácil. Nada más entrar me pides el que te contacte cuando no te conozco. Esto mucha gente tira de manual, ¿no? La Bob Default tiene que tener una llamada de acción coherente en función del momento en que tu cliente llega a tu web. Aquí tenemos WhatsApp, aquí tenemos presupuesto gratis, o sea, hay demasiadas CTAs, hay demasiadas llamadas y demasiado pronto. Esto huele a necesidad. Aquí tenemos la parte de proyectos, súper importante, pero no se lee otra vez y no hay call to action en la web. A pesar de que hay el WhatsApp, no hay una clara llamada a la acción. Aquí tenemos los testimonios no demasiado bien integrados a nivel de color, los proyectos que cuesta ver que esto es pulsable. Y aquí tenemos la parte de servicios, página extremadamente importante en una empresa como esta. Y como podéis ver, no dice nada. O sea, realmente el título es súper genérico. Estaremos encantados de asesorarte sin ningún compromiso. ¿Quién nos dice eso? O sea, podría ser cualquier empresa. Entonces, mal, hay que personalizar. Bueno, seguimos viendo, aquí tenemos el menú, ¿vale? El menú cuesta de leer, es muy pequeño, es un mal diseño, no está bien resuelto en la versión móvil. ¿Y qué más? Y aquí tenéis las SERPs, ¿vale? Como os digo, utilizando el comando site podíamos ver cosas que no tenían sentido. Construcción y reforma integral en Madrid. Keyword muy genérica, mucha competencia, sitio complicado, y además luego aquí vemos, ¿no? Landing 7, Solar, Landing 4, Landing 15, mucha basura, digamos, que está indexada en SERPs que hay que quitar. Así que aquí lo que hice fue poner no index, redireccionar, y así limpiamos un poco la parte de la web. La parte de performance no estaba bien, 4,2 segundos en tiempo de carga, excesivo.
imposible que esto funcione correctamente. Y aquí tenemos el performance en ordenador y en móvil, que también realmente era bastante malo. Entonces esto ha mejorado un montón. Esta web estaba creada con Elementor. Nosotros la que hemos creado está en Bricks, ¿vale? El plugin anterior era un Yoast, ahora es Rank Math. Y os voy a enseñar muy por encima la web nueva, cómo se ha enfocado. Primera, que de entrada la imagen es estática. Se premia una imagen muy premium, oscura, para que el texto se lea bien, sin mucho movimiento. Y aquí tenemos el H1 y aquí tenemos un titular humano, es decir, un titular que dice: creamos tu hogar exclusivo, que es una palabra que ya posiciona, y sin complicaciones. Sin complicaciones es lo que detectamos en la investigación que el cliente valoraba, ¿vale? No tener problemas, que todo fuera fácil. Testimonios, súper importante en este sector. Y luego ya viene más un estilo mucho más con fotos grandes, espectaculares, los 3 elementos que diferencian al cliente, ¿vale? Que son 3 valores distintivos que su público valora. El diseño bioclimático, es decir, la parte de eficiencia energética, los materiales saludables, la tecnología domótica, eran 3 puntos que sabíamos que pesaban mucho. Aquí tenemos imágenes de la oficina, unos CTAs muy elegantes con un sistema de formulario dinámico mediante un slide out, porque de esta manera no tenemos ensuciado, digamos, la parte de llamada, no tenemos el típico formulario y queda mucho más elegante. Fotos grandes, ¿vale? Detalles importantes, 20 años, constructora propia, son líneas de beneficio, garantías, ¿vale? Muy importante también, etcétera, 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 ¿vale? Para que veáis un poco el estilo que tiene el proyecto. Luego, partes importantes, pues por ejemplo, la cotización siempre está aquí, pero es muchísimo más elegante. Y hay un detalle importante que es el texto del botón: solicitar consultoría privada, consulta privada. Esto suena mucho más premium que no simplemente contáctanos, nada que ver. Entonces eso también, todo influye, ¿vale? Todos los pequeños elementos influyen en la percepción del premium. Luego la parte de proyectos, súper clave también esta sección, enseñándolos de una manera mucho más interesante. Por ejemplo, vemos aquí ver proyecto, ¿vale? Se carga fotos grandes, el tiempo, en qué barrio está, la superficie, ¿vale? Esto ya nos da una sensación mucho más premium, ¿vale? De lo que es la forma de presentar. Y luego aquí abajo, ¿vale? Pues obviamente también un mensaje como de cierre, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego la parte el nosotros también pesa mucho, súper importante la parte de nosotros, porque pensamos que gente que va a destinar mucho dinero a eso. Y luego una parte que también me gusta mucho es la parte de servicios, que antes estaba muy descuidada, y aquí lo que hacemos es pues enseñar financiación, estudios, reformas. Por ejemplo, financiación, y con esto acabo, una parte muy importante del título. Antes tenían este título: accede a financiación hasta 20.000 euros. Nosotros lo cambiamos y pusimos un título mucho más humano: haz realidad tu reforma sin comprometer tu liquidez. ¿Por qué? Porque sabíamos que la empresa, bueno, la persona que contrataba una reforma de este estilo, lo que dinero tenía. Entonces, si buscaba financiación era simplemente para apalancarse en la deuda y no tener que desembolsar tanto dinero. Y ese dinero lo ponían en un fondo de inversión o lo ponían en otro sitio que da mejor rendimiento. Entonces, sabíamos que esto pasaba, por lo tanto, les damos el mensaje claramente: esto es una señal de que te entiendo, yo sí te entiendo, a diferencia de otros, contáctame porque soy la persona adecuada para hacer tu proyecto. Esto es algo también muy, muy importante. Por eso el copy sí que tiene un efecto en SEO, tiene un efecto en la conversión y tiene un efecto a todos los niveles. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado, que sea útil. Si os he aportado pues algo, pues yo encantado de la vida. Y nada, si queréis saber algo más, algún intríngulis, algún detalle sobre el proyecto, pues solo tenéis que decírmelo, me lo dejáis en los comentarios y encantado os responderé a todo, ¿vale? ¡Hala! Besitos, chao.